Hola, estamos aquí en... A mí me Bueno, encanta estamos cómo entras. gotitas de Parece agua. que entra Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, Sí, ¿se hola. oye? Llegué el ¿Hay último, gotitas? permiso. Estamos 2, 3. gotitas de agua aquí reunidos un día más en un programa que llamamos... Preparando el tinglado. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? ¿cómo suena Esa eso? voz. Es que a mí lo del Hazlo tinglado tú. cada vez me gusta más. Hazlo tú, a ver. Sí, sí. Preparando el tinglado. Hazlo tú, Alejandro, a ver. Preparando el tinglado. Siempre tiene que haber, ¿no? Siempre, siempre. La dulzura ahí. Siempre. Sí. Siempre. Lo femenino, lo dulce, Falta, Bueno, falta la aquí mucha cercanía. testosterona. Mira, yo vine a un programa de esto, me engañaron como un chino que era serio y aquí no hay nada serio. A ver, esto es Bueno. un programa de comedia. Un programa poco. de espiritualidad. Un poco, Un programa de actualidad. un poco, ¿Un programa de qué? De vida. de un poco. Hay un programa de espiritualidad. Mira, eso es una pregunta que yo le digo a ustedes cuatro. ¿Cuál, no? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Y qué es? Díganme. Ay, Yo no. uso Esa parte el de- comodín del Uy, público. No, uy, uy, ese uy, tema no uy, entraba que en me el acabo de temario de saltar. hoy. Me acabo de saltar el protocolo. Échalo afuera. A ver, hay cosas que están No, claras. no, pero o sea, la verdad que sería interesante si les parece dedicarle un programa a todo el tema de la espiritualidad. Sí, señor. Igual que otra cosa que me preocupa a mí, que me parece que es interesante, es el tema de lo del libre albedrío, la libertad, lo predestinado, la casualidad, la causalidad. Estoy contigo. Palabritas que me parece que mucha gente se plantea y que a veces no. Sí. Bueno, pues ¿cuál cogemos? De esos ninguno. De otro problema que yo llevo aquí arrastrando últimamente y que además lo tengo cercano por las situaciones en las que me he encontrado con personas a las que uno va atendiendo. Y es lo siguiente, oye, ¿qué pasa cuando esas personas te llegan y te dicen, ya, tengo una cantidad de problemas con mis compañeros porque mis compañeros no sé lo que pasa, pero siempre tengo enfrentamientos con ellos, hay una realidad que no sé qué, no comprendo lo que me está pasando allí dentro de la situación de mis compañeros. Y con mi pareja tampoco, está permanentemente yo en tensión, estamos permanentemente en conflicto con mi madre, que si mi hermano, la verdad que estoy cansado de estar permanentemente mostrando lo mejor de mí porque todo el mundo está en contra de mí. Gotitas Mira, de a mí agua te está esperando una vez para una solucionar. persona que no tiene ese gran alto de cultura, pero sí mucha sabiduría, que me dice, Cristian, cuando yo tengo un problema con una persona, puede ser que el problema sea mío. Pero cuando esa persona tiene problemas con un montón, es probable que el problema sea de él. De los demás. De ese chico. Ah, O chica. ¿Chico o chica? o chicas. Esa persona. Pues esa persona. sí, es que ese es el planteamiento. La verdad es que hay personas que están viviendo esas circunstancias. No sé si les ocurre o conocen ustedes a alguien que ven que está teniendo dificultades en las relaciones con respecto a los demás, pero que siempre le echa la culpa a los demás. Parece que no tiene ninguna responsabilidad, aunque a veces te diga, bueno, a lo mejor el problema es mío, pero yo no creo, porque inmediatamente te dice, pero no creo, porque es que, chico, porque es que, no sé, yo intento decir las cosas de una manera determinada y siempre parece que no. Hombre, evidentemente, el observarse a uno mismo, una misma, en una situación crítica y ser neutro es difícil. Siempre vamos a tirar balones fuera, ¿no? Siempre- Como que la culpa la tienen Claro, o sea, nosotros nunca vamos a errar. En un pensamiento generalizado, que digo que observarse es más difícil que observar a los demás. Así. Es más fácil observar, como dice el dicho, la espiga en el ojo ajeno Que la viga en el tuyo. Exacto. Bueno, yo creo que eso depende de cada persona. Porque hay mucha gente que se ve en conflicto uno con otro y dice, uff, aquí hay algo raro. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy yo viviendo? ¿Por qué me estoy comportando así? ¿Por qué se caen los teléfonos en las cámaras? ¿Sabes? Porque la energía a lo mejor que El hay es directo. porque lo que estamos hablando puede ser sí. que sea el producto Ese de es alguien el que le dio un Alejandro. golpe ahí o no. Bueno, Se cambió Alejandro de sitio Bueno, y la cámara no te graba. El problema es el teléfono. Para no irnos Claro, ahora el problema es el teléfono, está claro. El problema es Alejandro. Estamos Sabía en que las venía cosas del aquí. directo. Bueno, Bueno. depende de cada persona si es capaz, si tiene esa valentía, si tiene esa humildad de decir, oye, pues quizás me equivoqué yo. Lo fácil es decir eso, son los demás y ya está, pero Sí, Cristian, O lo se que pasa es que justifica. si yo estoy planteando un poco el tema, que estoy de acuerdo, es cómo hacer que la persona que está viviendo la experiencia desde su centralidad
Desde decir yo no tengo nada, sino todos tienen la culpa. ¿Cómo abrir los ojos? Exactamente, cómo ponerle las gafas de la verdad para que se observe a sí mismo y empezar a observar en qué cosas son las que yo tengo que empezar a plantearme en mi propia existencia relacional, habilidosa, de comportamiento, de forma. No sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Yo lo veo que tú te haces esa pregunta y te la planteas porque trabajas por y para los demás, ¿no? Pero cada relación, o sea, yo que me he topado con esa realidad, al final me ha tocado aceptarlo. Es decir, la persona siempre observa y tú, por más que intentas a lo mejor educar o enseñar, mira, que es que el problema no son los demás, que el problema eres tú, no van a aceptar esa realidad. Ves que una persona de ese tipo pueda cambiar su percepción. Eso es lo que estás queriendo decir. Dice, parece que yo quiero cambiar esa realidad porque considero que es más... Se vuelve a caer el teléfono. Directo. Esa Hace realidad, que otra esa cámara. realidad del cambio del teléfono. ¿Me entiendes? Es decir, que uno quiere hacer entender a otro una verdad que es personal, como decir, oye, mira, que aquí te estás equivocando, que es que te estás intentando culpabilizar a los demás de las cosas que te duelen, porque siempre el problema lo tienen los demás, cuando a lo mejor la que tienes que cambiar el punto de vista eres tú. Y entender que tú tienes que, primero, si te molesta lo que hacen los demás, cambiar ese punto de vista. Eso es difícil, porque siempre la culpa la tienen los demás. ¿Y tú crees que realmente Sí, no, quiere? siempre la culpa la tienen los demás. ¿Tú crees que realmente él quiere ver eso? Porque yo creo que Hombre, a lo mejor oportunidades ha tenido. Sí, la experiencia que yo tengo es que cuando la gente entra en su profundidad y empiezas tú a ponerle sobre la mesa los elementos contradictorios en los que él mismo se somete cuando habla, a lo mejor empieza a tomar conciencia de dónde tiene que poner el foco. Dónde tiene que poner el foco para ver dónde está realmente las situaciones de tensiones, de enfrentamiento y de conflicto con respecto a sus relaciones con los demás. Y no es fácil, indudablemente, es un proceso. Pero la única manera de poder ser más feliz y cambiar un poco su perspectiva es que empiece a tomar conciencia. Ahora, la pregunta que yo le hacía y que me hago es lo complicado que es cuando una persona solamente piensa sobre sí misma y está pendiente de sí misma. E incluso basta que alguien le diga que tú tienes que... Él busca la fórmula de buscar la justificación para decir, sí, pero eso vale, pero es que no... Pero es que la respuesta está ahí, es que no quiere. Una persona que hace eso, bajo mi punto de vista, es que no quiere darse cuenta de que a lo mejor él puede ser culpable. Yo viví un proceso en donde no sabía, por ejemplo, que el teléfono se caía por quinta vez. Toma, ¿me puedes grabar tú? Nos lo vamos pasando de mano en mano. Bueno, a ver, ¿esto qué es? Así, modo selfie. Sí, pero así no nos La vemos. gotita. Esto lo publica. Yo aprendí, después de un proceso, a ir de compras Alejandro con Alejandro, por ejemplo, y saber lo que Alejandro hacía mal. O ante una situación de que me vas a romper el teléfono, no enfadarme. No, en serio. Es difícil extractarte de ti, salirte fuera y verte. Pero si lo consigues es una maravilla, porque eso te permite, pues, verte tú desde fuera como eres. Yo algunos hábitos que tenía adquiridos, que los intenté corregir, no sabía, hasta que realmente un día me salí fuera de mí y estaba Alejandro con Alejandro. Alejandro en la tienda comprando y yo por fuera mirando cómo Alejandro compraba, o cómo se comportaba, o cómo caminaba. Pero tienes que asumir que a veces nos podemos equivocar, que yo me puedo equivocar, pero una persona que solamente ve la razón en ella o en él y eso es culpa tuya y siempre me justifico, yo creo que va a ser muy difícil encontrar ese camino que tú quieres o esa pregunta que tú planteas. Si tú no quieres, es inviable llegar. O sea, que tú empezaste a verte cuando quisiste ver realmente lo que había. Cuando quise no, era desconocedor. Cuando me llegó el momento. A mí me llegó un momento que dije, ostras, yo me tengo que extractar y decir, soy un tío impetuoso, o soy un tío que lo quiero ya, y voy ya, o soy un tío que voy a comprar y compro
no porque me haga falta, sino porque hay que comprar. ¿Sabes? Entonces yo me salí fuera y dije... Y empezaste a ver realidades. Claro, y empecé a ver realidades que en algún momento dices tú, no, estos 49 años que he estado haciendo, ¿sabes? He estado aprendiendo, me he estado preparando, o no sé, siempre podemos buscar algo, pero es difícil. Lo importante es que yo quise hacerlo. Ahora nos vamos a cargar las gafas de Sí, José. estamos intentando, de todas formas esto forma parte de los directos, de que una de las cámaras se nos está cayendo y lógicamente va a estar siendo difícil de que podamos normalizar este diálogo, pero como además tenemos un gran después mezclador que va a organizar todo, pues Lo todo puede esto borrar. va a Se ser borra. normal. Podemos hacer un parón aquí que después no meten en el No, tema esto es y en tal. directo, aquí no hay corte. Aquí no hay corte, pues si no hay corte, el amigo Pues como Santi, la vida el misma. amigo Santi tiene la culpa de que no haya cortes, No, entonces, hay corte. porque esto es directo. Pasa, Entonces, saca seguimos. por allí. ¿Sabes lo que estaría guapo? ¿Qué? Inventar un producto, ¿no? Sí. Para cuando te sientes irritado o molesto con los demás. Sí. Y que Y se te quite, ¿no? ¿Tienes dificultades con los demás? ¿Quieres que los demás no te irriten? ¿Que no te dejen? ¿Que te dejen? Que no... Perdón, por favor. Perdón. Ahora tengo que empezar otra vez, ¿no? Sí. Qué guapo estaría, ¿eh? Sí, sí, pero sí. Compra el producto. Producto. Tranquilón. Tranquilón. Pero ¿a dónde- Tranquilón. Producto tranquilón. Compren el producto tranquilón. Patentado por gotitas de agua. Exactamente. Te dejará... Ahora se me oye, Santi. Sí, Esto- Ya se me oye, ya se me oye. Ya se Teníamos me oye. mutilado, te teníamos ahí mutis. Me apagaron el Pero micrófono. era Era el el otro micro. micro. La voz a José para que no hablara. Era el de Langui. Era el de Ah, Langui. no, era el no, mío el que no no. hablaba. Se No, no, equivocaron. Suelta el cable. Estaba calladito, sigiloso, Bueno, escuchando. ¿vas a patentar ese producto, Iriche? Tranquilón. Sí, Tranquilón. tranquilón. Si estás irritable, si piensas que el problema es tuyo, cómprate tranquilón. Tranquilón. De El ventas problema en no las... es tuyo. No, el problema es de los El demás, problema por es de los eso. demás. Entonces, coge el flis y échasela a todo el mundo para que se queden No, tranquilos. no es en un la fli, contigo. es un fli, es ¿No es un fli? una gamuza. Ah, la gamuza, para limpiar. Y te borro, así. Sí, te borro. Bueno, volviendo Volvemos. al origen. Tienes razón en una cosa, Alex, lo que estabas planteando, y es que efectivamente si no quieres, no quieres. Pero lo que sí es verdad es que la pregunta detrás de eso es ¿no quieres o no puedes? ¿O no sabes? A ver. Que son tres No, yo no sabía. tres elementos que a lo mejor es no quieres, no puedes, no sabes. A lo mejor resulta que si estás viviendo esa experiencia, pero no sabes que estás viviendo de esa manera, a lo mejor el encuentro con una persona que te ayuda a abrir los ojos y mirar de otra manera, te ayuda a percibir esa realidad de otra manera y empezar a cambiar. ¿O no? Sí, ¿El cambio es posible en esas situaciones? sí. El problema es que si no lo ¿Tú lo sabes- viviste? Sí. ¿Cómo? Bueno, pues llegó una persona que alguno conoce y me enseñó pues a poder experimentar eso. Poco a poco. Bueno, Y pero ahí había- ya tú querías ahí entonces. Claro, yo siempre he querido, me gusta aprender, pero a veces es decir, oye, me gustaría conducir una moto de agua, pero si no sabes que la moto de agua existe, ¿cómo la vas a conducir? Y de repente un día te dice, oye, que eso que está ahí en el agua es una moto de agua. Ah, coño, quiero probarlo. Perdón, quiero probarlo. Y lo pruebas y te da miedo. Y cuando lo estás probando dices tú, ños, me puedo caer, ños, me puedo dar un golpe, ños. Bueno, pues esto fue igual, para mí fue una cosa al principio que tuve que transitar con miedo, pero cuando lo iba probando era como un yonki del aprendizaje. Un yonki de poder vivir esa experiencia, de poder decir, sí quiero, no quiero, te estás equivocando, y sobre todo con mis hijas. En el capítulo de estos anteriores que hemos hecho, de los programas anteriores que hemos hablado de la paternidad, pues para mí eso fue un tema muy importante, el saber comportarme mirándome yo desde fuera, qué hacía bien, qué hacía mal, qué tenía que mejorar. ¿Vale? Bueno, eso es un buen ejemplo. Normalmente las personas que están centradas en sí mismas, por regla general, donde mayor problemas tienen es en el entorno de la familia, Claro. con sus hijos si los tienen o con su pareja, porque Y con ellos mismos, con ellos mismos. no, y con ellos ¿Sabes? Porque al final vas a un sitio, tropiezas con una persona, das una mala contestación, dices, ya, tremendo tipo este. No, pero si la mala contestación se la diste tú porque estás irritado o porque tú ese día estás nervioso. Y a mí eso me ha valido porque hay días que uno se levanta un poco más tenso y dice, coño, pues estoy tenso, ¿vale? Pues
no saltes a la primera. Si un tío te frena o te invade tu carril, pues relájate, ¿no? Ya pasó, ¿sabes? Eso en otra época mía, pues a lo mejor me ocasionaba un problema. José, cuando en esas múltiples maneras que tienes de intervenir con personas que vienen pidiendo estar contigo, ¿te has encontrado con personas dentro de ese mundo del que estamos hablando? Es lo más que te encuentras. Yo por experiencia, bueno, un matiz antes, todo callado, escuchando porque me encanta. Toma tranquilón. Sí, bueno, después aporto los matices. ¿Tranquilón? Sí, gamuza tranquilón. Así que ustedes 4 fuera. Están atormentando. Deja los gusanitos fuera, por favor. Sí, continuemos. Que mira, hay una marca que normalmente las personas tienen cada vez que entran conmigo a consulta y normalmente generan los mismos patrones o por lo menos los mismos mapas cognitivos, y es que no se sienten entendidos. En el momento que desde pequeños, porque vinieron a vivir eso, no se sienten entendidos, generan la necesidad de ser aceptados en el colectivo. A partir de generar la necesidad de ser aceptados en el colectivo, ya se someten ellos mismos a un excesivo, exigente examen para sí o sí poder ser uno incluido en ese colectivo, en el todo. Entonces, como el todo constantemente, el colectivo constantemente le devuelve una imagen de oye, empiezan a generar un patrón de pensamientos de no, el problema no es mío, es que tengo que aceptar entonces que es verdad que soy distinto, entonces tengo que aceptar que es verdad que soy diferente, entonces tengo que aceptar que soy raro, soy la oveja negra. Ustedes no han oído ese dicho de la oveja negra. Uh-huh. Y aceptar eso es sinónimo de estar solo, de no ser amado, de no ser apto para que me amen. Algo nos están diciendo desde... Yo no leo sin gafas. Que no demos golpes en la base de los micros que se cuelgan. Claro. Y lo pone ahora. 200 programas. 200 programas. 250 programas después, sí. La base de los micrófonos no hay que tocarla. Y sí. Y no, bueno, y entonces como genero esa necesidad de ser aceptado, ese va a ser el mapa cognitivo con el que yo voy a pensar a lo largo de mi vida. Es decir, cómo yo siento. Entonces, una de las maneras de yo protegerme ante esa necesidad que tengo de ser aceptado, ante esa creencia que tengo de mí mismo de no ser amado, de no merecer amor, va a ser que me proteja. Y una de las maneras en las que me voy a proteger ante los demás es culpando a los demás y no reconociendo en mí. Entonces, con las terapias que yo he hecho con personas así, yendo primero al explicarle que el aura se marca de 3 maneras distintas. Una de ellas es cuando yo vivo un proceso que no es entendido, otra es cuando vivo un proceso que está mal entendido y otra es cuando vivo un proceso que está entendido a medias. Y cuando soy capaz de visibilizarlo de una manera notoria, pues entonces le digo, tú tienes una y es que nunca te has sentido entendido o entendida. Y normalmente, créanme, es tal el impacto que eso produce de esa verdad en ese ser, porque siente que en ese momento alguien ve su verdad, que se echan a llorar. Y ahí después ya nos metemos en una terapia de, vamos a diferenciar lo que es la personalidad de lo que eres tú, y empezamos una terapia y vuelvo a insistir, y yo lo he dicho en un montón de programas, no me gusta decir terapia, pero yo no sé qué palabra tengo que poner. Entonces, empezamos una serie de consultas, apoyo, asesoramiento. Sí, porque no, porque eso corresponde a otros profesionales. Efectivamente, y las palabras ya están... Asesora, sí, efectivamente, ¿no? Y entonces cuando entramos, refresco, sí, que además la palabra que suelo usar, refresco, ¿no? Cuando refresco a ese ser, entonces a partir de ahí empezamos a ver la diferencia que hay entre ese ser y su personalidad. Y ahí empezamos a explicar la diferencia que hay entre sentimientos y emociones.
para que se vea a sí mismo, y además suelo hacerlo de una manera lo más amena y divertida posible, siempre desde su propia verdad de existencia, para que vea una especie de obra teatro entre quienes son los dos. Y para que descubra realmente que le va a ser difícil, porque va a haber un momento en ese proceso de encuentro en que no va a sentirse que es, sino va a sentirse perdido. Ni es la personalidad, ni es el ser. Son ambos, pero entre ese paso de un lado a otro, no quiero ya esto, porque me ha condenado a lo largo de mi vida, y sin embargo no sé estar desnudo para vestirme como yo elijo. Entonces, normalmente ese tipo de seres que comentas tú, que me imagino también, Miguel, que tú has tenido un montón en tu consulta, que en tus terapias, que tú sí eres profesional pues te habrá pasado lo mismo. Y entonces ahí entramos. Una vez que le haces entender, se ve a sí mismo. Y no sé si recuerda que en algún que otro programa yo he dicho que lo importante es ver la verdad, o por lo menos la verdad que somos capaces de ver. Una vez que ya tú ves la verdad de ti, créanme que ya empieza a ser más simple. Eso no significa que no sea tedioso, que el proceso no cueste, son muchos hábitos. Es muy fácil generar automatismo. Es muy fácil. Yo creo que de las cosas más fáciles que hay en la vida es generar un automatismo. Yo creo que a poco no. Además, puedo explicar la teoría desde una pizarra y decir el por qué nosotros, cuando hemos cumplido una serie de acciones repetitivas, el por qué nosotros lo anclamos en nuestro interior y ya lo hacemos parte de nuestra personalidad. Creo que tenemos como sociedad tanto miedo a observarnos a nosotros mismos. Sí. ¿Sabes? Que... Es que vivimos en una sociedad donde nos dicen cómo tenemos que ser. Y entonces nos da miedo observar que no somos como la sociedad nos dice. Y, oye, no todo el mundo está preparado. Y para mí me parece fantástico. Es verdad lo que decías, Alejandro, de que es que no quiere. Bueno, hay una línea delgada. Yo creo que todo el mundo realmente, creo no, está mal expresado por mi parte. Todo el mundo realmente quiere. ¿Le gustaría? Sí. Lo que pasa es que a veces no somos capaces de afrontar ese miedo. Por eso decía yo, no quiere, no puede, no sabe. Para mí no sabe y no puede. Por mis razones, porque ni ha tenido las herramientas, ni muchas veces las posibilidades. Sí. Y después voy a decir algo para nosotros 5 que estamos aquí compartiendo la tertulia. Hay una cosa que a mí me encanta cada vez que tengo la oportunidad, y en esta ocasión se me ha brindado esta oportunidad. A veces, sin darnos cuenta, somos soberbios. No por ser soberbios, sino nuestra acción es soberbia. No lo somos. Yo los conozco y estoy convencido de que ninguno de nosotros 5 lo es. Sin embargo, hay acciones mías, ya no hablo de ustedes, que sí lo han sido en ocasiones. Cuando tengo sentimiento de superioridad, pero no he sido consciente de ese sentimiento de superioridad. Es cuando yo creo que el otro debe de ser de una manera determinada. Debe hacerlo de una manera determinada. No como el otro es, sino... es que no haces esto. Es que... Y yo se lo digo que yo he sido, en muchas ocasiones, he sido el mazo que da. El soberbio. Y sí, he ido comprendiendo, el soberbio, sí, y he ido comprendiendo que no, por lo menos yo siendo consciente que habrá muchas veces, no voy a jugar a ser Dios. Yo no estoy aquí para decirle a nadie cómo debe de hacer o no. Yo estoy aquí para, si alguien me lo pide, aportarle las herramientas que yo percibo para que se encuentre y se defina de la manera que elija. Bueno, y si no te lo pide, también lo aporta. Que se joda, ¿no? Pero hay veces... Además lo tiene, perdón, yo perdón, lo tengo, pensé que no, estabas ironizando. pero lo tengo claro. Es decir, tu hijo no te lo pide. No te lo pide. Su comportamiento en un momento determinado, tú lo interpretas que te lo está pidiendo. No, hombre, pero mi hijo es un menor que depende de mí. Ya, por eso digo que no te siempre... Pero hay personas que tienen 30 años que son menores que tú, que 5 años. Entonces, Sí. en ese desarrollo evolutivo de cada ser, hay momentos que no te lo pide, pero que tú observas y puedes aportar. Después puedes recoger o no recoger. Planteas una cosa que es interesante, cómo ordenar eso. Sí, yo imagino que ibas a ir por ahí, ¿no, Cristian? Sí. Planteas una cosa que es interesante, cómo saber cuándo hacerlo.
Eso sí. ¿Y hasta sí. qué punto Y tiene ahí ¿Hasta qué y- punto interviene? Y yo voy y a hasta decir qué cómo punto- yo hago, y no la hasta verdad qué punto absoluta. tiene ¿Y qué derecho? tienes a intervenir? Sí. Sí, bueno, yo les digo cómo yo hago. Para mí yo tengo el derecho cuando el otro me lo permite. El problema está que no el otro lo permite en ocasiones de una manera directa. Voy a poner un Y ejemplo. un matiz que también nos puede ayudar mucho. Y cuando tú lo aportas, la reacción de esa persona que a lo mejor piensa que le estás recriminando su forma. No, o pero su entonces acción. te está mostrando que no era el momento. Sí, O la exacto. forma. Claro, entonces te está mostrando que no era el momento. ¿Pero qué ibas a decir? Sí, y ahora te diré el porqué. Imagínate que yo voy al bar, pido un café y llega alguien, pide un café, yo lo miro, sé que está mal, está pasando por una situación, se encuentra fatal y de repente yo tomándome el café me dice, ¿qué? ¿Cómo está el tiempo hoy, no? Está siempre igual. Digo, sí, la verdad que sí. Y a lo mejor empiezo a mantener una tertulia con él. Chacho, ¿qué va? Esta es la mía de la vida, que con mi mujer, es que no sé qué. No te ha pedido de manera directa, oye, José, ¿tú me puedes decir algo y me puedes acompañar en este proceso en el que estoy? Sin embargo, ¿por qué llegó allí y mantuvo esa conversación contigo de una manera abierta cuando no te conocía y de repente sintió que tu luz podía armonizar su movimiento, su desencuentro consigo mismo, su desarmonía? Ahí me está dando permiso. Eso es lo que yo iba a Sí, decir porque antes. Si ese matiz que tú ibas a aportar a mí me da el feedback del viaje ese que tú me estás comentando, entonces es que yo no estuve Leí atento. mal. Si me leí solo yo mi necesidad de Claro. aportar y no la necesidad de que el otro me... Y es difícil, las líneas. Yo creo que sí le gusta la aportación, pero yo diría que a lo mejor esa persona no quiere el efecto que hacíamos antes de salirte fuera y verte y decir, coño, realmente soy así y esta persona me está indicando que puedo cambiar en esto para mejorar. Yo creo que si lo decimos desde la experiencia, eso que estamos diciendo nos vale más. Personalmente, yo he estado en algunas circunstancias, en algunos lugares, donde por distintos motivos la persona ha empezado a hablar del tiempo, hemos terminado hablando muchísimo, se puso de ponerse a la defensiva inicialmente, en un momento determinado de ese diálogo, seguimos dialogando y al final darte un abrazo y darte las gracias. Ya. Por Sí, aportar eso, lo que... eso ha pasado. Claro, Pero entonces, ese momento, ese impas, co- ese impas de tensión que tú notas que se pone a la defensiva y dices, bueno, nada, pero Está afrontando un miedo. tampoco afrontando estoy el tan miedo. mal, ¿no? Y lo ves El como miedo- un ataque, ¿no? sí, Tampoco sí, estoy tan mal. claro. Sí, sí. No, no, si estás bien. Yo no tengo Pero tú nada. me ves agresivo, Tú coño. me ves happy. Sí. Cristian, ¿eh? Sí, voy a cambiar un poco la pregunta, la situación de la pregunta, porque al final es lo mismo. Sí. Yo recuerdo, porque esto me pasó a mí, y me ha pasado en varias ocasiones, pero la más reciente. Estaba yo en una romería y veo allí una chica que se ve que le gustaba a un chico y se acerca. Entonces empiezan a hablar y el tío, por pavonearse o por el motivo que fuera, ¿qué hizo? Le dice, no, espérate un momento, que ahora seguimos hablando. Se dio la espalda y estuvo allí 20 minutos hablando con su amigo. Y la chica ahí esperando. Entonces yo me planteé, digo, está mendigando el amor, la atención de esa persona. Pero no es consciente de ello, si no, ya se hubiese mandado a mudar. Porque son 20 minutos viéndole la espalda a la persona con la que tú intentas acercarte. Digo, sí, ¿hasta qué punto tengo yo ahí derecho de acercarme y decirle, chica, no estés mendigando amor, respétate, quiérete? Una cosa así, ¿no? Me lo pido ¿Te lo pides? para contestar. Pues me lo quitaste la petición. Tengo que estar rápido. A ver, piedra, papel, tijera. Apaguen el Piedra, papel, micrófono. tijera. Tenía que haber estado el dedo. Y la pregunta Venga. que te hago a ti, Cristian, es que tienes que comprender tú ahí. No es qué es lo que tú tenías que enseñar, sino qué tienes que comprender tú ahí. ¿Qué te está mostrando la chica y qué te está mostrando el chico? Yo sé que cada uno tiene su proceso de aprendizaje. ¿Qué tiene que comprender Cristian? La pregunta es a ti, es personal, El es respeto. unidireccional. ¿Tú estás siendo respetuoso? Quizás no. Si me acerco, no. Quizás o no. Mira, voy a Es que darte ahí- herramientas. Voy a dar herramientas, ¿vale? Ojo, que Dime, no es que sí. esté en dublación, sino
Es que yo veo que cada vez que nosotros decimos es algo mío. Yo veo que ella está mendigando. Ella está... ¿Y por qué lo sabes? Porque a mí también me pasó. Y entonces todo aquello que a ti te pasa, el otro lo está viviendo de la misma manera. No, de la misma manera no, pero no vivimos cosas muy diferentes, ¿no? ¿Tú crees que con eso que tú estás contestando, si tú te oyeras, crees que eso está ordenado? No lo sé, ¿eh? Yo estoy hablando desde el respeto. No, yo ordenado sé que no lo tengo porque si no, no tendría dudas. Claro. Y no estaría Y no lo estaría preguntando. Claro, mira, cuando yo parto de la base de que ya yo estoy cogiendo ese fractal y ya yo estoy definiendo un juicio, yo estoy definiendo lo que debería ser correcto. Entonces estoy actuando, mi acción está siendo soberbia. Porque yo estoy definiendo que lo correcto sería la manera y la forma en la que yo percibo eso. Voy a ponerte un ejemplo. Acababan de discutir. Y el chico se giró para hablar con el amigo, para tener esos 20 minutos de silencio, de desconectar por esa discusión que lo sacó de las casillas para poder después armonizar con ella. ¿Puede haber pasado eso? No, no es el caso, pero... No es el caso. Pero es un ejemplo, ¿vale? Sí, sí. O realmente eso va a invitar a que haya una ruptura real, Que a lo mejor era necesaria. ¿vale? También vale. Y eso permite una transformación. O le permite a él, yo te digo por imaginar, No se conocía. claro, no, Pues o- peor se me lo pones. conocieron allí. O una demostración de que, bueno, o él realmente no le apetecía, no le estar apetecía con estar ella, con ella. Y no sabe si eso pero de otra lo que pasa es manera. que él se está poniendo no en el pellejo de él, sino de ella. que de ella. ¿Cómo es posible que ellas, en la que si no se conocía, él dándole la espalda y estar 20 minutos y ella ahí en la espera, ella estaba consciente, bueno, porque a lo Y- mejor le gustaba bastante sí. y quería estar con él. Y para no le mí- importó la espera porque Sí. estaba desarrollando la Una paciencia. necesidad. No, de la ella. paciencia. No, la necesidad de O ella. la paciencia. La paciencia Sí, de 20 minutos. Sí, sí. Te voy a sentar 20 No, minutos. no, a no, esperar. la paciencia. Es decir, oye, Hay son gente que le gusta observaciones. correr la maratón y hay gente Hay que le gusta correr gente- 100 metros. Mira, hay Y la paciencia Sí. de Cristian observando Sí. toda la situación Y ahí. después, Eso también. Y espera, 20 minutos sí. sentado, observando. mirando a la chica. sí, y después, ¿verdad? Yo estaba bailando. Era Tú Cristian. estabas bailando mientras estabas pendiente de esos 20 minutos. Yo me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor. Ay, Vale. sí. No, todo. Vale, vale. Venga, vamos a levanto desviar. la mano. No es desvío. Porque esto Levanto es vida. la mano. No, yo la había levantado también. Desconecten el micrófono de Langui, por favor. Y estuvo bien que no interviniera. Para mí fue lúcido. Nadie te lo había pedido. Nadie. Fue una observación que tú hiciste sobre esa verdad, donde estaba A y B. La C no había sido invitada a la fiesta. Sí, pero yo el matiz que quería aportar es que él estaba en observación de un comportamiento de otra persona, que está bien comunicar y aportar, pero estábamos así, ya se estaba previamente planteó ya un juicio. Sí, lo que dijimos. Y Yo le planteo un juicio. claro, tú estabas planteando que como ella estuvo no, por dos palabras textuales que tú dijiste, ¿por qué estabas mendigando amor? Sí. Eso es Con juicio. dos palabras. Y eso, que no pasa nada, porque seguramente yo seré el primero que hago juicio. Pero ya yo estoy etiquetando una realidad de una situación que estoy observando y además lo pongo en una etiqueta. Es mi interpretación de Claro, cómo yo lo vi, claro. que estaba allí. Claro, sí, claro. sí. Sí, pero, estás en poniendo, el momento estamos que tú poniendo dices, etiquetas. está mendigando, en el momento que tú dices, esa chica está mendigando amor, y hay un juicio. Y hay un juicio. Que No es una observación de la puede- verdad, puede es una ser observación de tu verdad. que puede ser verdadera, pero está claro que pasa, ¿ves cómo pasa que por nuestras mentes lo que observamos muchas veces etiquetamos? Y puede ser real o no real y corresponde a una realidad o no, y desde ahí interpretamos. Bueno, eso nosotros tenemos que aprender de estas cosas. De la misma manera que el caso que yo puse desde el principio. Pero es que esto pasa mucho. Voy Esto a volver a retomar lo de antes, porque Sí, hubo una lo del cosa... principio, claro. Sí, es una cosa, sobre todo para las personas que son impetuosas, que seguro que nos están oyendo mucha gente que es impetuosa. Que suele ser impetuoso. Cuando digo suele ser impetuosa, todos somos impetuosos. Todos. No hay nadie que no sea en un momento determinado de su vida impetuoso. Pero me refiero a aquellas personas que tienen tanta intensidad, tanta luz, que a veces lo hacen y después lo piensan. Y eso yo creo que muchas personas de nosotros nos sentimos identificados. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo que además suele ser real.
Imagínense que hay un grupo de personas manteniendo una tertulia. En ese momento de la tertulia, es una tertulia, están compartiendo algo que es hiperdoloroso. Pues imagínense que, oye, es que fui al médico y que me enteré que mi hijo tiene un cáncer y estoy preocupada y hay 3 personas. Y llega el impetuoso, entra por la puerta para adentro. Mira la chica y dice, oh, ¿qué pasó? No sé qué, no sé cuánto. Y bota una broma. Y las 3 chicas se quedan mirando para el impetuoso como diciendo... Y el impetuoso llega a mí y me dice, mira tú, ¿qué le pasa a esta hoy? Que un poco más y me mata. Es que yo no, mira Yo tú, nada yo no he hecho nada malo. Fíjate, solo leemos nuestro yo. Tenemos que empezar a leer cuál es la energía que hay colectiva. Si nosotros tenemos la capacidad no solo de leer nuestro ímpetu, nuestro yo, tendré la capacidad de leer lo que allí está ocurriendo. Y seguro que la tenemos, esa capacidad. Lo que pasa es que estamos solo en nuestro yo, en nuestro egocentrismo, en nuestro centro. Yo soy el centro de todo lo que ocurre. No yo soy el centro con todo. Hubiera visto que esas chicas estaban ocupadas, que estaban preocupadas, doloridas, sentidas, pero no, fui y largué un viaje. Otra de las cosas, cuando veo a alguien que sin ton ni solo veo, ¡oh! ¡Yo! ¡Qué gordo estás! ¡Qué gorda estás! No sabemos ni cómo está. Volvemos otra vez el ímpetu a pasarnos factura. A esa persona a lo mejor no tiene la confianza de decirnos, oye, sin embargo nosotros sabemos, no, yo no le hice nada, pero lo vi raro después. Digo, ya, que le mandaste un viaje y a lo mejor nunca nos enteramos de ese viaje. Porque, oye, pero no soy yo, pero eso se lo dijo fulanito, hasta que llegó, ¿no? Entonces es interesante que ya no solo estemos pendientes de nuestro yo, sino si empezamos a entender que el otro somos nosotros, hacer las 2 lecturas. La lectura del colectivo y la lectura de mi yo. Porque de manera automática, cuando somos seres que concebimos que pues tenemos esa fuerza y esa energía para generar esa acción, digo, bueno, ya sabes que has generado desde ese mapa cognitivo acciones que a lo mejor no te definen a ti, sino sí definen a esa personalidad. Para que empieces a ordenarte tú con el colectivo al que perteneces. Y a lo mejor ya no dirás, no, qué gordo, sino, sí, te veo un poco distinto. Yo recuerdo, ¿tú recuerdas, Miguel, cuando una vez llegó mi hijo Daniel con Uriel, que se había pelado Uriel, y que le dijeron, ¿yo? ¿Pero te pelaste? ¿Te rapaste? Y llegó Daniel, se quedó mirando y dice, qué bien te queda, Uriel, estás guapo. Y vivió a la vez el niño las 2 maneras. Por un lado vivió la sorpresa de ese ser que solo estaba pendiente de su ímpetu y de ese egocentrismo, y Daniel por detrás haciendo, uy, vamos a armonizar esto porque acaba de doler. Entonces es interesante que nosotros como seres, cada uno de su verdad, ya no solo esté pendiente de mi yo, sino si el otro soy yo, a lo mejor tengo que pararme un poquito a decir, voy a parar un poquito a ver cómo están los demás. Que ya yo tengo tiempo de aportar. Claro, lo que pasa es que el planteamiento que era el origen de todo este debate inicial que estábamos teniendo en la tertulia es que esas personas que se creen en el centro del universo, esas personas que están en el centrismo de su propia realidad, de su propio ego, cómo poder aportar herramientas que ayuden para ver que más allá de su propio centrismo están los centrismos de los otros. Y que cuando resulta que todo lo que viene de fuera son flashes de retrato, a ver cuándo soy capaz yo de observar que no soy el foco. Sí, cuando antes recuerdan, nos quedamos a un resumen, dije, bueno, les muestro lo que es la personalidad y una obra de teatro y lo que es ese ser. Y una vez que ya él se ve, ya les empieza a hacer ver que el amor de su vida es él mismo y que que tiene que enamorarse de él, porque no está enamorado. Se siente no entendido, se siente que es un ser que no entiende el por qué no es amado, no es merecedor de amor. Y a partir de ahí, pues lo llevo a que él empiece a entender
comprender y adquirir la conciencia de qué es pensar. Porque hasta que él no comprende lo que es pensar, él no va a tener la capacidad de tener la posibilidad de elegir pensamientos distintos sobre él. Visibilizar de otra manera, porque utiliza siempre el pensamiento desde lo que ha aprendido, no desde el refresco. ¿Cómo era? Refrescar. No desde ese refresco que vamos a hacer en ese compartir eso Airear. Airear, sí. Refrescar, airear, poner a la luz. Y eso nos llevaría ahí, después de ahí a entender la dualidad, de la dualidad a entender, pero de manera aplicada, ¿eh? A mí, ¿te acuerdas que antes estábamos hablando de, oye, sería interesante hablar de lo que es la espiritualidad, mitos, dogmas, qué es para cada uno de nosotros? Y yo empecé diciéndole, a ver, ¿qué es la espiritualidad para ustedes? No, responde, cambié el guión. Pues es interesante porque eso es lo que nos lleva a poner el foco en el ser y no en qué tenemos que hacer para ser. Y esas personas están sufriendo porque tienen que hacer para ser aceptadas en el colectivo. Claro, aunque tú pones una cara y yo voy a poner la otra, aunque sea la misma moneda. Parte del hecho de que esas personas a lo mejor, y es verdad, porque también lo he experimentado en bastantes situaciones en el despacho, es esa carencia con la que vienen marcando su existencia y que se ha sentido así. Pero después están las otras, que es todo lo contrario. Esas personas que son el centro de la familia, son el hijo único, son esas personas que lo han tenido todo, que todo gire a su alrededor, que son amados infinitamente, entre comillas, los de amar, porque no significa que sea amado de verdad, sino que han sido tan hiperprotegidos en el sentido y le han dado todo, y que resulta que todo tiene que girar a su alrededor, y cuando no gira a su alrededor, el mundo no gira. Vamos a dar la explicación a eso. Sí, y esto es importante porque eso tiene mucho que ver con porque mirado desde el otro lado, porque además me ha llegado esta persona que no la ha tenido nada y se ha protegido, y esta persona que la ha tenido todo y cree que tiene que seguir siendo así. ¿Qué nos pasa ahora mismo? Un matiz, me lo pregunto. Sí. Cristian, ¿cómo acabó la historia? ¿Bailaron o qué pasó? Yo tengo un cotilleo yo ahí. Sí, oye, es verdad. ¿Qué pasó? ¿La chica se fue o vino? No, si se llega a mí no me interesa. No, tú no. No, pero ¿bailó con el pibe o no bailó? A los 20 minutos. Te fuiste. Ella se acabó yendo A los 20 minutos. a la hora y pico. Vale, buena decisión. ¿Qué ibas a decir? Un poco tardía, pero... El centralismo de un ser que ha sido el centro de todo. Sí. Bueno, y la ausencia de ser. Sí, lo voy a llevar, a lo práctico, a lo pragmático ahora. Hay una cosa ahora que yo lo intento para ordenarlo, poner palabras, que tiene que ver con la nueva espiritualidad y con la era de Acuario. Los niños. Antes nosotros criamos en la demanda, porque necesitábamos cosas. Y ahora los niños están en la oferta. Tienen más oferta que lo que necesitan. Y antes tenían menos oferta y más necesidad. Y ahora es al revés. Tienen más oferta y menos necesidad. Es decir, yo no he tenido que hacer nada y sin embargo soy merecedor. Yo no he tenido que currarme nada. Cuando digo currarme, el amor no se curra, es decir, pero ya yo tengo de todo simplemente por hacer, me defina o no me defina a mí, cosas. Entonces ese ser se siente merecedor de todo. Entonces aprende que no es culpable de nada. ¿Por qué? Porque yo lo tengo todo. Yo soy merecedor. Y entonces adquiere ese mapa cognitivo. Yo soy merecedor de todo. Entonces yo soy el correcto. Yo soy el lúcido. Yo soy el sabio. ¿Y eso por qué? Porque mira, yo tengo todo para mí. Sí, lo tengo todo. Todo rodea. Todo lo que yo hago está basado en mí. Todo lo que hacen mis padres es para mí. Toda la vida gira en torno a lo que yo quiero, a lo que yo decido, a lo que yo tal. De hecho, mis padres cuando van oye, ¿qué quieres de comer? ¿Y qué quiere el niño hacer domingo? ¿Y dónde quieres celebrar el cumpleaños? ¿Y dónde quieres? Y los padres con eso de enseñar, ¿recuerdan aquello de enseñar?
de educar, eso de facilitar y sobreproteger a nuestros hijos para que nuestros hijos no vivan el sufrimiento que nosotros hemos vivido, hemos pasado al extremo. Ellos tienen por creencia que son merecedores de todo sin hacer absolutamente nada. Y nosotros tenemos una emoción natural que se llama envidia, que es dar lo mejor de nosotros. Fíjense ustedes, no hemos dado lo mejor y sin embargo lo tenemos todo. Sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Entonces, a partir de ahí viene el conflicto. Claro. Todo lo que está afuera es lo que está errado. Porque yo soy merecedor. Ambas cosas llegan en consulta. No, porque además es Ambas curioso. cosas. Y ambas cosas además se tocan. Son dos extremos de una realidad que se Que es la tocan misma. en el fondo del mismo problema. Sí, sí. No sé si me explico. Es decir, todo, por mi ausencia, todo está mal. Y por mi exceso, todo está mal. Y voy a explicar ahora, gracias Miguel. Voy a explicar algo, armonía. Fíjense, él hacía los movimientos con las manos, ni es aquí ni es aquí. ¿Qué es la armonía? Cuando ambos lados lo llevo a centro. Y eso me genera paz. Me genera un encuentro conmigo mismo. Sin embargo, nosotros sentimos que la armonía es sentirnos en paz. Digo, no, la armonía te hace sentir paz, pero no es la paz. Si nosotros buscamos paz, solamente paz, es un lado de la polaridad. Y entonces vamos a crear lo contrario. Sin embargo, si nosotros vivimos los dos lados, encontramos el centro. No es ni ese no merezco ser amado, ni ese sin hacer nada soy amado. Bien, pero como la paz tiene tres letras y las tres letras llevan a un triángulo, ¿La paz con eso? Con Z. con Z o con S da igual. Son tres letras iguales. Z de Somalia. No, pero es que son los tres elementos de un triángulo que tienen mucho que ver. Y es muy bonito el porqué de esas tres palabras. Sí, señor. De esas tres letras. Sí, de esas tres letras. Es precioso, además. Está- ¿Lo vas a decir? No. No. Yo creo que para ir cerrando este tema podemos volver a reformular la pregunta, ¿no? ¿Qué es espiritualidad? Interesante. Para hablar de ello en estos Me he momentos. convertido en el locutor. No, que pregunté yo primero. ya lo sé la pregunta. Pero la espiritualidad tiene que ver. Está conceptualizada, sí. Sí. Sí, y hay que refrescarlo, hay que arearlo. Pero eso es motivo para todo un programa, ¿no? Pues yo entiendo que la espiritualidad, sobre todo la espiritualidad, con el tema de las creencias, con el tema de lo religioso, con el tema... Uy, de aquí hay que hablar mucho. ¿Uno o dos No. programas, digo? Sí, uno o dos, o incluso hasta tres, te podría decir, porque si empezamos a hablar de lo que se entiende entre cuerpo, alma y espíritu, lo que significa alma es espiritual o no es espiritual, la espiritualidad es espiritualidad solo en el entendimiento de la conexión con... no, es que lo estoy haciendo adrede, es decir... Sí, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. En nosotros, A ver, espérate. Me están mirando. No, es como la cuñita, ¿no? Sí, Próximo programa. ¿En nosotros o digo algo? Ya, yo ya me lié. empieza. En nosotros. ¿En nosotros? En nosotras, A través... No, vamos a hacer los 5. ¡Ay, qué bonito! Ya que estamos 5, porque no somos 5. Venga. En nosotros. Lo que te En voy a decir yo, nosotras. a través, De cada uno. cada una. gracias. De cada una. Vamos a hacerlo otra vez. Porque eso sale mal. Pero acá hay un- Esto no lo defina. Yo digo de Esto cada no lo una. defina. Vale. Venga. Yo digo nosotros. Yo digo en De nosotros. cada. Imagina, el lobillo en Vamos, Venga. en nosotros. En nosotras. A través. De cada uno. De cada una. Bien. Gracias, Gotita. Quedó hasta bien y todo. Adiós. Gracias. Hasta luego.